Yo te voy a hacer así. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa que se enmarca en la campaña presidencial y parlamentaria 2025. En esta ocasión estaremos hablando sobre proyectos de educación, que es un tema que le interesa mucho al candidato Felipe Durán, porque este programa se hace también a propósito del comando a la elección por la senatorial por la región del Maule, Acción Humanista, séptima región. También quisiera hacer la bienvenida a Rodrigo Berríos, que también es un destacado profesor básico y que tiene, por lo que entiendo, tiene un doctorado y un postdoctorado en educación. Ahí también se puede hacer la presentación él mismo, nos puede contar en qué consiste. Bueno, Felipe Durán, ya sabemos porque este es el segundo programa que tenemos. El primero fue sobre salud y ahora un tema también súper relevante que es educación. No solamente es candidato, sino que además es cientista político y tiene un magíster en ciencia pública. No, en ciencia política, y es además secretario regional de Acción Humanista Maule. Y por supuesto, reitero, candidato a senador por el Maule. Y Rodrigo, vuelvo a reiterar, profesor de educación básica, con especialización en doctorado y postdoctorado de ciencias de la educación. ¿Cómo están? Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Rodrigo. Felipe, si quieres saludar a nuestros auditores. Muy buenas noches, Javiera, Rodrigo, encantado de tenerte acá. Javiera, muchas gracias a todas las amigas y amigos que van a participar con nosotros en el programa. Feliz. Genial, muchas gracias por la invitación. Sí, claro, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación también, Javiera. Efectivamente, doctorado en educación, tengo especialización en currículum y en políticas educativas, en realidad, con lo que vamos a plantear hoy día, a conversar bien a fondo, yo creo. Sí, es lo que nos interesa a propósito de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, y especialmente para nosotros las parlamentarias, porque si bien por lo menos nuestra candidata está claro y necesitamos también un parlamento para nuestra candidata, y Felipe a través de su candidatura también nos puede dar alguna luz sobre sus proyectos o alguna luz sobre los proyectos que hay hoy en día, proyectos de ley en relación a educación. No sé si nos puede clarificar un poco, Felipe, sobre eso. Sí, exactamente, Javiera. Nosotros tenemos hay una gran cantidad de proyectos que se discuten en la Comisión de Educación del Senado, y el propósito de este podcast y de contar con la participación de Rodrigo Berríos es que justamente acercar estas discusiones a la opinión pública, ¿no? A la opinión pública, sobre todo del Maule, para que puedan revisar por sí solos los proyectos, por sí solas, pero sobre todo participar con el objetivo de incidir, ¿no? Muchas veces estas discusiones pasan inadvertidas para la comunidad escolar. Entonces, en esta ocasión queremos tomar 3 de los proyectos que se están discutiendo, que son más de 3 proyectos, son varios los proyectos que están en la Comisión de Educación. La agenda de educación en el Congreso es muy intensa. Y vamos a, en esta ocasión, concentrarnos, pero no significa que no vayamos a hablar de otros temas o de otras problemáticas de la educación, pueden salir también en el debate, pero ahora quiero mencionar los nombres precisos de estos proyectos y los boletines para que cada persona pueda por sí misma hacerle un seguimiento en la página de la Cámara y en la página del Senado. Se puede en un buscador anotar el número del boletín del proyecto y esto va a funcionar de manera automática. Cada uno puede inscribirse, puede hacer un seguimiento, inscribirse para que le lleguen también los informes, pero en esta ocasión nosotros lo vamos a acercar un poquito y aprovechar para que las personas resuelvan dudas, pregunten, pero sobre todo expongan las experiencias de la educación en el aula, donde sea que estén, en una zona rural, en una zona urbana, con los compañeros, en relación a los profesores, profesoras, en relación a al programa PIE, en relación a la inclusión en la educación, etcétera. ¿Cómo se está viendo en la práctica? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el tejido que está detrás de todas estas disposiciones legales en ejercicio y aquellas que se están discutiendo ahora? Porque lo que necesitamos, en este caso, mi rol como candidato al Senado, es poder articular la realidad
y poder incidir en la discusión desde la campaña, pero definitivamente, si llegamos al Senado, poder incidir directamente en las mismas discusiones, pero siempre con esa participación ciudadana. ¿Ya? Ese es el propósito, y lo explico así de claro para que la gente pueda entender bien cuál es el sentido de nuestro podcast. Vamos a leer los proyectos. Dice: prohibición y regulación de uso de los celulares en los colegios, boletín 11.728. El segundo es la convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir, erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Su boletín es el 16.901. Y tercero, modifica la ley sobre subvención del Estado a los establecimientos educacionales en cuanto al proceso de admisión escolar. Boletín 16.763. Este último proyecto es el que se conoce más popularmente como la modificación al sistema de ingreso de admisión escolar, el SAE, ¿no? Que la oposición le llamó la tómbola, ¿no? De eso se trata. ¿Me Rodrigo, repite el entonces, boletín? el boletín es el 16.763. Entonces, bueno, luego de esta lectura de los proyectos que queremos revisar en este podcast, queremos, Rodrigo, muy importante una revisión desde tu enfoque, desde tu expertise, y como tú bien señalabas, respecto de las políticas educacionales. Entonces, aquí estamos tomando la participación ciudadana, lo técnico de los proyectos de ley, pero sobre todo la pertinencia de este programa en momentos en que justamente por estos días se discuten estos temas en la Comisión de Educación del Senado. Rodrigo, por favor, tus comentarios. Sí, mira, efectivamente, Felipe, aquí hay algo no menor. Tiene que ver con el proceso de regulación o la prohibición del uso de celulares en sala de clase. Quiero partir por porque, a ver, quiero primero dar un consejo a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, que no se queden solamente con el titular. Y el titular de la ley dice prohibición del uso de celular en sala de clase. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad es que esto viene de un estudio bastante profundo y bastante largo, donde el objetivo de este estudio, digamos, de esta investigación, fue también la creación de esta ley. Bueno, la intención es salvaguardar los efectos y los usos negativos que ha tenido el celular en sala de clases. Mira, de hecho, les voy a comentar que este mismo estudio, realizado aproximadamente en 1.200 establecimientos a nivel nacional, hay una cifra de que el 90% de los estudiantes que utilizan celular dentro de la sala de clases están teniendo problemas de convivencia escolar. El 90%, el 98% están teniendo problemas de interacción social, que o sea, es algo no menor, digamos. Y además, los estudiantes en promedio, con 15 años, están teniendo problemas de comprensión de lectura. ¿Ya? Entonces, claro, uno se quedaría con el titular, tal vez, dice la prohibición del uso de celulares. Bueno, claro, la prohibición del uso de celulares es obligatoriamente desde pre-kinder hasta sexto básico. ¿Ya? Ahí está la prohibición total. ¿Bien? ¿Por qué digo esto, por la prohibición total? Porque desde séptimo básico a cuarto medio permite a los establecimientos educacionales que los estudiantes puedan utilizar el celular, pero con algunas condiciones. ¿Ya? ¿Por qué les digo por alguna condición? Por una cuestión también que nace de este estudio, ¿no? Que menciona que los estudiantes revisan el celular aproximadamente cada 12 minutos en la sala de clase. Entonces, obviamente eso genera un distractor, digamos. Entonces, por lo tanto, lo que sí se pretende es que los establecimientos educacionales integren en sus manuales, ya, en sus protocolos de convivencia y los protocolos de uso de tecnologías, el uso del celular. Cuando yo les decía que pueden utilizarlo de séptimo a cuarto medio, tiene que ver con algunas cosas que son tecnológicamente para el logro de aprendizajes, algunas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para necesidades educativas especiales lo pueden utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que sea acreditado por el profesor y por la unidad técnico-pedagógica que el celular va a ser utilizado de manera pedagógica en una clase, ¿ya?
nosotros acá vivimos en un país que estamos sobre una falla, por lo tanto, temblores vamos a tener siempre, o esperemos que no, algún desastre mayor. Por lo tanto, sí se permite también en emergencias, ya en desastres o catástrofes, se permite el uso de, obviamente, del dispositivo móvil, de un celular, por condiciones de salud también. Pero esto amerita también un certificado médico, obviamente, que respalde que existe un monitoreo por parte de la familia, cómo está la condición de salud del estudiante. Y por último, una solicitud de los padres y apoderados que por razones de seguridad, tanto personal o familiar, los estudiantes pueden utilizar de manera temporal dentro de la sala de clases el celular. Por lo tanto, si nos quedamos solo con el titular, diríamos, ok, tenemos la prohibición del celular, pero acabo de señalar 5 excepciones de las cuales sí se podría utilizar el celular en sala de clases. Sí, gracias, Rodrigo. La verdad que está bastante claro el tema del proyecto de ley, pero te quiero hacer una consulta, bueno, a ti principalmente, y bueno, antes de eso quiero invitar a toda la comunidad educativa a participar de este debate, a participar de este conversatorio, no solamente a los docentes, a los profesores, sino que también a todos los asistentes de aula también, a los directores y también principalmente a padres y madres, que a veces también nos perdemos en este tipo de información. Y a propósito de eso, de padres y madres, quería preguntarte cuál es el peso o cómo evalúan los establecimientos el apoyo de las familias en la aplicación de esta ley. Porque a veces el colegio, los establecimientos quieren hacer algo y muchas veces se encuentran con las restricciones de los padres. Yo como madre esto lo encuentro fantástico, ya no tengo hijos tan pequeños, ya los tengo todos fuera de la educación media, están en educación superior, pero me habría encantado que hubiese existido en tiempos pre-mamá, en enseñanza básica y enseñanza media. Más allá que tú dices no quedarse en el titular, porque son temas muy puntuales, cosas que ya están establecidas, pero creo que también es un avance súper importante al mal uso de las redes y de la aplicación. Sí, mira, efectivamente. Lo que estamos haciendo hoy día, bueno, lo que se está haciendo a través de la ley, es actualizar un poco lo que vivimos en un pasado cercano. Y es cuando se introdujo la tecnología informativa, o en esos años se llamaban TICs, tecnología informativa de comunicación, digamos, que entraron a la sala de clases, y la verdad es que si no existía una capacitación detrás, iba a servir como un distractor. Por lo tanto, hubo que capacitar a los profesores también para que le dieran un uso pedagógico a este ingreso de la tecnología. Bueno, lo mismo se pretende también con el uso de celular. ¿Ya? La idea es que, voy al tiro a responder la pregunta, pero quería partir con eso de que no es algo nuevo, se va actualizando y modernizando, pero no es algo nuevo. La idea es darle a este instrumento un toque más bien pedagógico, donde hay muchas aplicaciones donde se pueden utilizar de buena forma. Bueno, los establecimientos educacionales con esta ley se verían en la obligación de actualizar sus reglamentos internos, ¿ya? El reglamento interno, que es el RICE, los reglamentos internos los deben actualizar. Ya fueron actualizados en pandemia, recordemos que la mayoría de las clases fueron de manera virtual. Hubo que actualizar ese reglamento para permitir que encendieran también las cámaras, que se permitiera el uso de imágenes, etc. O sea, ya se actualizó en algún momento. Ahora, sí, cuando la ley ya se apruebe, digamos, lo que se necesita es actualizar entonces el reglamento interno para que los padres y apoderados estén enterados de lo que se va a realizar. Yo voy a dar un consejo. Claro, yo voy a dar un consejo, digamos, y esto desde la expertise, ya desde mis estudios, digamos, no es algo que lo esté viendo la ley, pero yo sugeriría que esta actualización o reglamento se construyera en conjunto con la comunidad, ya, porque así hacemos partícipe a la comunidad y además de eso, no le entregas después un reglamento hecho donde me doy por enterado de algo. ¿Ya? Esa es mi recomendación.
espero que, bueno, Perfecto, muchas gracias. que Felipe me ayude en eso. Yo creo que una buena opción. Es correcto, yo creo que yo estaba recordando que hay una experiencia de un colegio en Chillán donde fueron las directivas del colegio a explicar a la Comisión de Educación del Senado a propósito de este proyecto. Bueno, ellas planteaban así de claro, ¿verdad?, de que la experiencia en ese colegio que ellas tuvieron, que desde hace 10 años que empezaron con este tema, de manera independiente. Ellas plantean de que a partir de esa experiencia se pudo luego pensar en la legislación para aplicarlo a nivel nacional. ¿Ya? No puedo verificar esa información, pero sí que empezaron porque se enfrentaron al problema en la realidad misma con los educandos y probaron varias formas. Primero, por ejemplo, la prohibición total de que ningún estudiante pueda entrar al colegio. Creo que se ha avanzado en ese sentido con el proyecto de ley actual. Como decía Rodrigo, las excepciones, ¿no?, de que sí puede haber una persona que lo pueda usar en casos excepcionales, o sí se podría ocupar el celular en caso de que haya que sea parte de un programa educativo para una clase actividad, concreta. claro. Porque claro, los estudiantes tienen la facilidad de ocupar el celular y si es para la educación, entonces se puede permitir. Contaban también, por ejemplo, que había una posibilidad de que finalmente llegaron al método, por lo que entendí de lo que expusieron, de que llevaban unas cajas a la sala de clase, entonces empezando las clases los estudiantes podían entrar con los celulares, ¿verdad? Porque también alguien intentó secuestrar los celulares antes de entrar, así como una especie de detector de celular en la entrada y que nadie pasara con el celular. Entonces se dieron cuenta que era un poco extremo. Entonces después empezaron a hacer correr esta cajita donde sala por sala, ¿verdad?, los estudiantes van dejando los celulares y después los pueden recuperar. Entonces quería agregar eso porque en la práctica, y me llama la atención algo que dijeron ella y que confirmó Rodrigo ante la pregunta de Javier recién, Javiera, del tema de que los apoderados, efectivamente los padres apoderados eran los más entusiastas con el proyecto. O sea, los padres apoderados apoyan 100% la idea de restringir el uso de celulares. Seguramente por lo que ha comentado Rodrigo, que efectivamente se comprueba de que no le hace bien a un joven, a un niño, el uso excesivo de la pantalla, además que es muy adictivo. Sí, es que para allá iba un poco mi pregunta, que también ahora trato de reflexionar sobre eso, es sobre la adicción que hay frente a las pantallas. Entonces, obviamente que tiene que haber también un respaldo desde el acompañamiento en la casa. Y al revés también, ¿no es cierto? Porque también a veces se trata de hacer muchas cosas en la casa y uno espera que desde el establecimiento también haya esa retribución de ponerle ojo, de ponerse esa restricción, que es súper importante. Entonces, finalmente lo importante es que las familias, más allá de hablar de padre y madre, porque sabemos que hay muchos tipos de familias, de las familias, que estén también en concordancia con esta medida y con esta ley. Entonces, porque el colegio, claro, puede hacer lo suyo, pero si desde las casas no hay un apoyo, pero yo siento que los papás igual estamos como bien ahí, estamos de acuerdo con este tipo de medidas. Sí, mira, ahí hay algo que alcanzaste a tocar, Javiera, y es algo súper importante. Y es un poco el apoyo, o sea, no un poco, es todo el apoyo de la familia. Hay una investigación que se realizó, no recuerdo lamentablemente el nombre ahora, pero sí recuerdo los hallazgos, los resultados, y que señalan en la población española, este estudio arroja que lamentablemente cada año, está siendo menor la edad de las personas que están utilizando un celular. ¿Ya? Y en promedio aparecían un niño o niña de 8 años con un celular. Por lo tanto, cada vez es menor la edad. O sea, en una etapa de desarrollo donde una familia le permite a un niño menor utilizar una pantalla, le está quitando la posibilidad de crear. Si no lo supervisa, ojo, si no lo supervisa, porque tal vez esté viendo videos que no sé, que le ayudan a hacer experimentos, por ejemplo, ¿ya? Hay que limitar también su uso, pero si eso le está ayudando para poder aprender, sí, ok, estamos todos de acuerdo. Sin embargo, no está ayudando hoy día al aprendizaje, al contrario. Está ayudando a que, lo voy a decir de manera muy doméstica o matemática, no sé, lo está ayudando a multiplicarse por 0. O sea, los chiquillos se quedan ahí en la pantalla y no se mueven, no hacen nada, no comentan.
no socializan como lo que les decía ahora hace un rato atrás, la investigación que ayudó a sacar adelante este proyecto. Sabes que igual lo que estamos conversando sobre la adicción a la pantalla tiene mucho que ver con el siguiente punto. Puesto que también los chicos y las chicas cuando llegan a los establecimientos llegan con cierta... Y un tema que me interesa mucho a mí también porque estoy muy preocupada, como soy también terapeuta en algunas terapias complementarias, muy preocupada de lo que es el bienestar integral, el bienestar emocional. Y el segundo proyecto tiene que ver bastante con esto, que es la convivencia y cómo erradicamos el acoso y la violencia dentro del establecimiento. O sea, ojalá pudiéramos erradicarlo de la sociedad, porque sabemos que hoy día estamos, y lo nombrábamos en el conversatorio anterior sobre salud y la salud mental y sobre la salud emocional, que estamos bastante distorsionados, estamos bastante sobrepasados emocionalmente. Entonces, aquí a Felipe me gustaría preguntarle sobre qué hay respecto a qué ley está ahora en funcionamiento o cómo se puede establecer algún proyecto de ley que a ti te interese en relación a la convivencia, el buen trato y bienestar de las comunidades educativas. No sé si nos puede hablar de este boletín 16.901. 16.901, recordar a las queridas amigas y amigos que nos observan, que nos siguen, que usted puede poner este número de boletín en el buscador de la página de la Cámara de Diputados o del Senado, y usted mismo puede hacer un seguimiento de cómo va la tramitación, ¿no? Eso como recordatorio. Y respecto a la pregunta de Javiera, exactamente el objetivo de este proyecto, y ha surgido porque esto es un tema más gremial, ¿verdad? Uno puede observar que las últimas grandes manifestaciones de los profesores, al año pasado, por ejemplo, en el Maule se vio, por Talca desfilaron, se manifestaron un montón de colegios, sindicatos de profesores y profesoras de colegios, y lo que llamaba la atención era que ya la demanda por el sueldo, por el mejor salario, ya no es una demanda que se veía en los carteles, en los gritos de la manifestación, sino que el gran problema que denunciaban los profesores y profesoras que marchaban era justamente el agobio laboral, por dos cosas, básicamente. Una, por la sobrecarga administrativa que los profesores y profesoras tienen que llevar adelante por la carrera docente y por la ley CEP, por ejemplo, que rigen en su colegio, tienen que llenar una serie de papeles que exige la administración, el Ministerio de Educación en este caso, y que se sentían muy agobiados y agobiadas por esa sobrecarga laboral, pero además por un factor que es humano, ¿no? Que lo mencionaba Javiera, que tiene que ver con el bienestar o equilibrio emocional de los chicos, las chicas, pero no solamente ellos, sino que también de los padres y apoderados, padres, madres y apoderados, que también pasa, y es muy repetitivo, que en colegios van padres y apoderados muy sobrepasados y agreden gente, agreden a inspectores, agreden a directores, agreden a profesores y profesoras, muchas veces porque sienten injusto una medida disciplinaria, por ejemplo, algún problema de convivencia en el colegio. Entonces, es sumamente necesario este proyecto Boletín 16.901, que quiere mejorar la convivencia en los establecimientos y bajar los niveles de violencia. Esta es una cuestión de carácter urgente en el Maule y en el país completo. Entonces, ¿cuál es una de las propuestas con Rodrigo? Podemos profundizar, pero yo quiero introducir algunas de las propuestas que trae este proyecto y el que se está discutiendo ahora, es, por ejemplo, darle más autonomía y más facultades a una coordinación de la convivencia escolar, ¿no? Una coordinadora de mediación, una figura de jefatura que tenga ciertas atribuciones y que se pueda dedicar tiempo completo al trabajo. Y otra tiene que ver con las terapias, que también lo mencionaba Javiera, terapias psicológicas para los jóvenes. O sea, no basta con detectar el problema, sino que lo necesario es correr el cerco, investigar, profundizar y acompañar a los chicos y a las chicas en una mirada, por supuesto, que tiene que ser intersectorial para dar una solución efectiva y no solamente reactiva de cuando hay un incidente mediático muchas veces en un establecimiento. Bueno, eso digo yo para partir con este segundo proyecto que estamos revisando respecto a la convivencia escolar. Me encantaría escuchar también los comentarios de Rodrigo Berríos. Bien, Felipe, una muy buena introducción. Entonces, como que me dejó en bandeja lo que tengo que señalar, así que está espectacular.
Muchas gracias. Bueno, les voy a comentar que este proyecto ya lleva un año, más o menos. Esto comenzó el trabajo el 5 de junio, o una fecha de junio del año 2024. Comenzó a profundizar este proyecto, se ha ido trabajando en la comisión. Y la verdad es que tiene que ver con el aumento significativo de los casos de, bueno, acoso, violencia, discriminación, entre otras, digamos, porque eso es lo que envuelve este proyecto de ley. Entonces, les voy a dar una cifra, porque la verdad es que al año 2023, por eso señalé que el proyecto comenzó a trabajar el año 2024, con las cifras del año 2023. Y el año 2023 se presentaron aproximadamente cerca de 18.000 denuncias. ¿Ya? Es como si, la matrícula completa de Talca, que creo que son aproximadamente hoy día 21.000 estudiantes, hubiese sufrido violencia. O sea, todo ¿Pero esa cantidad en el Maule? Sí, en Talca, solo en Talca. ¿En Talca? Sí, mira, en Talca son aproximadamente 21.000 estudiantes. Entonces estoy haciendo como una relación de la cifra. O sea, claro, una proporcionalidad finalmente, después nos va a servir para una proporcionalidad. Sí, es como si todos los estudiantes de Talca hubiesen presentado una denuncia. Prácticamente. ¿A la superintendencia, Rodrigo? Sí, claro, a la superintendencia o también de manera interna al equipo de convivencia. O sea, es una cifra enorme, digamos, de las personas que están sufriendo algún tipo de discriminación, como le decía, violencia o acoso. Lo importante de esta ley es que, ojalá, y eso es lo que espero, no lleguemos a un portal de detector de metales, porque ya estaríamos sobrepasados. Bueno, quiero ir al punto en lo específico, y lo que hace el objetivo de este proyecto de ley es que obliga sí o sí al Estado para que, comillas, presione a las comunidades educativas para que garanticen espacios de libre violencia. ¿Ya? Y con esto, lo que está jugándose en el protocolo, digamos, es que los roles, lo que decía Felipe, los roles de los equipos sean mayor, o sea, que tengan más horas para dedicarse a esto. Entonces, por lo tanto, establece que exista un equipo directamente, o un coordinador de convivencia, que esté como obligatorio en cada uno de los establecimientos educacionales, porque no existe de manera obligatoria. Digamos. Hay coordinadores de convivencia, pero no es obligatorio. Hoy día con esta ley lo obliga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que estos coordinadores de convivencia van a tener un equipo, soltarían un poco a los profesores jefes, sobre todo, que se dedican a ver estos casos. Por lo tanto, lo que se pretende es que el profesor se dedique al aula, digamos, que haga su clase en la parte pedagógica. Y que estos equipos, efectivamente, se vean fortalecidos, ¿ya? Y favorecidos a través de capacitación. Bueno, hablo siempre de este tema de capacitación porque es importante en todas las leyes que se vayan no solamente legislando, sino que también se vayan publicando. Por lo tanto, se va a crear, con esta misma ley, un observatorio donde estaría emplazado en la Agencia de Calidad de Educación, supervisado por la Superintendencia también de Educación, donde se puedan ir viendo los casos caso a caso, ¿ya? Los leves, los moderados, los graves. Ajá. Entonces, la intención entonces es que el Estado garantice, por lo tanto, salas libres de violencia y que además garantice equipos que comiencen a trabajar desde ya en los protocolos de atención, ya sea de violencia, de discriminación, de lo que, digamos, de lo que engloba el concepto convivencia escolar. Claro. Mira, ahí yo tengo una observación, consulta, alguien me hace una consulta por interno, porque está interesado en este tema, y eso que no nos hemos metido mucho en el tema de la neurodivergencia dentro de los establecimientos. Imagino que dentro de esta cantidad de denuncias debe haber un gran porcentaje dentro de este acoso, dentro de este bullying. Las principales víctimas, lo más probable es que sean niños y niñas que estén dentro de este espectro neurodivergencia, que hoy día tenemos un amplio
amplia gama no, no sé cómo decirlas, pero de condiciones especiales. Condiciones especiales, sí. Condiciones especiales. Entonces, esta persona me pregunta, o me dice más que una pregunta, y que lo que decían bien, también estos equipos de convivencia están súper bien, yo creo que estos equipos tienen que existir. Aquí va la pregunta para Felipe, pero también quiero hacer la pregunta en relación a que más que pregunta, una observación, que los docentes y los asistentes de pedagógicos, ¿qué tanto están capacitados en términos de poder establecer una buena convivencia también con chicos y chicas que tienen estos temas de neurodivergencia? Entonces, por una parte es eso, más capacitación, más preparación para los profes, que también implica también un aumento de trabajo, ¿no es cierto? Porque eso implica capacitarse, prepararse, y para hacer algo para lo cual tampoco estudiaron, ¿no es cierto? Porque hoy día van apareciendo todas estas condiciones. Entonces, aquí la pregunta para Felipe: capacitar a estos profes o capacitar a otros equipos y a otras personas que estén dentro del aula implican dinero, implican un presupuesto, implican recursos. Entonces, ¿cómo logramos ahí equilibrar las necesidades, los desafíos? Porque es un desafío súper grande con estos equipos que tiene esta ley. ¿Cómo logramos equilibrar entre lo que deseamos, entre lo que se necesita urgentemente, y cómo lo hacemos para financiar eso? Porque eso se tiene que financiar de alguna manera. Claro, mira, quería decir justamente que las denuncias que se hacen en la Superintendencia de Educación, el impresionante número de 18.000 denuncias solo en Talca, el 2023. A ver, estas denuncias son por dos cosas principalmente: por discriminación y por maltrato, ¿ya? Entonces, esto es un problema, como apunta Javiera, es un problema prácticamente cotidiano. Lo que busca la ley de generar los espacios seguros, como nos explica Rodrigo, es sin duda un paso adelante, pero como suele pasar con muchas leyes, el gran problema acá es el presupuesto, que no hay necesariamente acuerdo político en estos temas en el Congreso para dar y autorizar presupuestos para estas materias. Y por eso yo creo que, y como este programa está de la mano de una campaña política, en mi caso a senador, está dentro de lo que se espera de este podcast, decir abiertamente de que en este caso el compromiso mío es justamente poder incidir en esos debates en caso de resultar electo Senado y poner estas temáticas en primer lugar, ¿no? Porque ¿por qué se decide suprimir programas sociales, programas educativos, restringir? ¿Por qué estamos en este pleno momento de discusión del presupuesto 2026 con problemas para aprobarlo? Porque la oposición está rechazando las partidas, es porque no hay un acuerdo político. Entonces, si nosotros en el Maule queremos cambiar de alguna manera esta relación de fuerzas y comprender que efectivamente las políticas públicas, no solo de educación, en salud, en seguridad, en vivienda, en todo orden de cosas, las políticas públicas requieren de mayor presupuesto. Año tras año se requiere meter la mano en el bolsillo del Estado para financiar, porque en definitiva estamos financiando el bienestar de nuestro propio pueblo, ¿no? Y recogiendo un poco la crítica que hace la oposición en ese sentido, que la plata tiene que ser bien administrada, bien usada, correcto. Que se tiene que sancionar las malas prácticas, no sé, por ejemplo, el uso de las licencias médicas para irse de vacaciones, se tiene que sancionar, sin duda. Pero no caigamos en el error de pensar que vamos a mejorar la educación en las aulas con este nuevo proyecto de convivencia si no vamos a autorizar plata para contratar a los especialistas, para hacer terapia a los muchachos, para ambientar las salas libres de violencia, por ejemplo. Es fundamental tener una voz decidida que cargue la discusión y la balanza a efectivamente financiar esto, porque esto, en una mirada más humanista, vamos a decir, es fundamental, ¿no? Es tan importante, o quizá más importante, que tapar, ¿verdad?, el bache de la calle, ¿ya? Y yo me atrevo a decirlo eso porque es nuestra mirada, ¿no? Sabemos que hay distintas miradas en esto, pero yo haría en ese sentido, Javier, asumir la realidad crítica de que estas cosas cuesta tener el acuerdo para financiarlo, pero cuenten conmigo para hablar a favor, para incidir a favor de que este proyecto de ley, que se transforme en una ley y que efectivamente logre bajar la violencia en los establecimientos, porque este es un problema gravísimo. Y claro, también aprovechar de decir
de que desde el discurso mismo, ¿no? Desde los líderes, desde los comandos presidenciales, que estamos en campaña presidencial, también hago el llamado a moderar el lenguaje, porque si estamos maltratando al adversario, ¿no? Estamos dándole pésimo ejemplo a la población. Pésimo ejemplo, decir atorrantes a los del gobierno. O sea, ¿qué señal le estamos dando a la población chilena, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando? Pésimo ejemplo. Entonces, tengo que pasarme por ahí, ¿no? Disculpen, pero es que estamos en una época en que hay que ponerla en la mesa. Sí, bueno, antes de pasar al... Perdón, es que, sí, no, disculpa, Javier, es que es un es muy buen punto lo que acabo de plantear, porque en realidad, si lo vemos de alguna forma, es la sociedad la que entra a la sala de clase. Por lo tanto, son niños que en su individualidad son sociables. Por lo tanto, están en una sociedad, y esa sociedad es la que ingresa a la sala de clase. Entonces, ¿por qué quería tocar ese tema también? Porque no protege solamente a los estudiantes, ¿no? Esta ley protege a toda la comunidad escolar. O sea, los profesores y profesoras también los protege, ¿ya? Por lo tanto, los cubre frente a las agresiones que puedan sufrir de estudiantes o de apoderados, frente a la ley que también está en la violencia del trabajo, en el Código del Trabajo lo regula. Sí, algo parecido a decir, gracias Rodrigo, antes de pasar al siguiente tema, que en realidad, bueno, este es un tema, es un círculo vicioso, nos encantaría que se transformara en un círculo virtuoso en algún momento, porque finalmente, claro, como dice bien Felipe, el bienestar de nuestro pueblo, que nuestro pueblo son los niños y niñas que entran al establecimiento, pero también es el profesor, también es la profesora, también el auxiliar, también es el director que tiene que cumplir con ciertas reglas, presupuesto, y que todo calce, y que al final de año no le quiten recursos. Entonces, no sabemos a lo mejor dónde comienza todo, pero sabemos al final dónde termina, y termina en esta mala convivencia escolar. Entonces, porque si tenemos seres humanos contentos, tenemos alumnos contentos, profesores contentos que llegan al aula. Entonces, en el fondo también tenemos que hacer una gran reforma humana en algún momento. Tenemos que sentarnos a que esta reforma humana lleve a que el ser humano llegue contento donde sea, a su trabajo, llegue contento a su casa, y los profes son los que tienen su trabajo, la gran labor de educar a nuestros niños. Todos los que estamos aquí hemos sido educados por alguien. Entonces, y en distintas épocas y con distintas condiciones, pero hoy sabemos que estamos en una realidad emocional bien crítica. Y hemos tenido que lamentar que chicos muy jóvenes hayan tomado determinaciones muy tristes para esta sociedad. Y eso nos duele. Eso duele pero hasta la médula. Y eso implica algo, eso implica que viene de la casa sí o no, o viene de la calle sí o no, o se va a la casa desde el colegio porque tuvo compañeros que lo estuvieron molestando. Entonces, por todos lados hay ataque y no tenemos un momento ni un lugar de contención donde decir, paremos la cosa. Bajémonos un poco del pony porque tenemos que ponerle orden a esta reforma humanitaria. Tenemos que sentarnos a ver para dónde va la micro en esto. Y claro, y para eso tenemos que tener, yo por ejemplo, hablando cuando Felipe hablaba de los lugares que estén también el ambiente acorde para una sala de clases, ¿en qué momento vamos a hablar de una reforma en que el máximo de alumnos sean 20, 25 alumnos por sala de clase? Y que ojalá esté el docente y un asistente del docente, del profe y un asistente del profesor. Sale más caro, por supuesto, pero no somos números, no nos tienen que sacar la cuenta de que por 45 alumnos le pagamos tanto al profe, entonces al final... Entonces, cuando nos saquemos eso alguna vez de la mente y pongamos más corazón en esto, tenemos que ver dónde está nuestra realidad. Antes de pasar el tema, no sé si quieren hacer una última reflexión sobre esto. Felipe. No también recordar la experiencia de la Escuela Villa La Paz. Ojalá, bueno, compartimos el enlace a su directora, Paula Olave. Ojalá ella nos pudiera estar siguiendo en este momento, porque el modelo educativo que ellos y ellas fueron realizando en la Escuela Villa La Paz de Talca, fue justamente a partir de un modelo socioemocional, un modelo educativo socioemocional, que tenían que aplicarlo porque los estudiantes
venían de un segmento muy vulnerable, niños muy vulnerados, y que efectivamente al principio cuando ellas tomaron la experiencia, nosotros conversamos eso con Paula particularmente, era una cuestión como imposible de asumir, ¿no? Como que realmente no se podía lograr educar en unas condiciones de agitación, de problemáticas y crisis en los hogares tan graves, ¿no? Pero sin embargo, a través del tiempo y generando también algunos talleres, algunas salidas, por ejemplo, a la naturaleza, con una buena biblioteca, no me acuerdo la palabra que se ocupa, el CRAEM, si no me equivoco, que es el Centro de Materiales Educativos, Didácticos, Libros, Juguetes para los niños y niñas. Entonces, dieron unos pasos sustantivos en eso, ¿ya? Y debo decir, para terminar mi parte, después viene Rodrigo y luego el tercer proyecto que vamos a realizar en este podcast, y es que yo hice la pregunta como candidato al Senado, le hice la pregunta al Ministerio de Educación, ¿no? Perdón, a la Comisión de Educación del Senado, porque yo en una de los debates de la Comisión de Educación escuché decir al ministro Cataldo, lo escuché hablar de un proyecto de educación socioemocional, ¿no? Como para presentarlo como un proyecto de ley, como para que también el modelo pudiese perfeccionarse, estudiarse mejor, profundizarse, pero también empezar a compartirse en las escuelas, ¿no? Porque hay escuelas que están haciendo ese trabajo basados en el modelo y con buenos resultados. Eso nomás quería decir. Rodrigo, por favor. Mire, es un tema muy profundo. La verdad es que no es algo que a lo mejor vamos a dar 100% respuesta acá, porque efectivamente la intención es seguir a los establecimientos que tienen una alta vulnerabilidad, pero han logrado sacar adelante a sus estudiantes a través de la convivencia escolar, a través de la socialización y la participación en proyectos, más que un tema pedagógico. Y la verdad es que lo declaro así abiertamente, que a esa comunidad escolar le interesa más la socialización y la buena convivencia dentro de la sala de clases para después lograr aprendizaje. ¿Ya? Y ahí hay un ejemplo, lo voy a dejar acá por si a alguien le gustaría revisarlo, porque no voy a entrar en el detalle, digamos. Hay un colegio que lo apadrinó Inti Illimani, está en Santiago, y es un colegio que comenzó a trabajar a través de la convivencia escolar. Sol de Illimani, si no me equivoco. Sol de Illimani, tal cual, Sol de Illimani. Y efectivamente ellos comenzaron a trabajar desde la generación de espacios culturales. Y desde ahí comenzó el trabajo social. Y luego comenzó el trabajo para lograr aprendizaje. Entonces, sí. Importante la cultura en la educación. Absolutamente, sí. Sí. Sería perdón que me extiendo un poquito, pero pensemos en una cosa acá. El profesor se debe preocupar, y aquí voy a tratar de ser muy objetivo, porque me sale mi formación, ¿no?, pedagógica. El profesor debe dedicarse al logro de aprendizaje dentro de la sala de clase. Para eso estudiamos y para eso nos preparamos. Con el tiempo se han ido dando otras cosas y otras exigencias, porque ya el tema social es otro. Y no nos prepararon a nosotros para el tema social. Me explico, no para el tema social, no, porque la pedagogía es social. No nos prepararon para el tema de convivencia escolar. Entonces, es difícil. Y por lo tanto, claro, Javiera tenía razón cuando dice disminuir la cantidad de estudiantes, mejorar los protocolos. Felipe decía algo no menor, que hay establecimientos educacionales que efectivamente lo han logrado a través de, por ejemplo, Villa La Paz, a través de su biblioteca. Entonces, claro, amplían el espectro pedagógico, pero siempre le dan un toque social y a la comunidad. No me voy a explayar mucho más en eso porque nos va a pillar el tiempo. Sí, de hecho ya casi debiéramos ir terminando, pero no podemos terminar. Gracias, Rodrigo, gracias, Felipe. Creo que el tema de la educación no se termina acá. Creo que nos tenemos que juntar muchas veces para saber dónde y cómo trabajamos para lograr la eficiencia y
lo óptimo en la educación y generar realmente este desarrollo integral del ser humano, que está en los colegios, está en la casa, por supuesto, pero en los colegios también. Y bueno, y pasamos a un tema, saludamos también a la directora de Vía La Paz, que nos escribió un mensajito, ¿lo alcancé a ver por ahí, Felipe? Que nos mandó un saludito. Sí, precisamente Paula Olave, directora de Villa La Paz, por aquí lo tengo. Mando el saludito. Muchas gracias. El abrazo va de vuelta también. Va de vuelta, gracias. Y bueno, vamos a este tercer proyecto, que es una papa caliente que nadie quiere tomar. Y nosotros lo vamos a tomar aquí brevemente porque se nos termina el programa en unos minutitos, que es la modificación o modifica la ley de las subvenciones y de la gran, nunca bien ponderada admisión escolar. Desde lo legislativo, no sé qué nos tienes que decir, Felipe, ahí. Bueno, esta es una iniciativa que es bien interesante porque pone en cuestión nuevamente de parte de algunos parlamentarios de la Comisión de Educación como que reflotar la discusión respecto de la necesidad de los colegios de seleccionar estudiantes. Recordemos que esta reforma se hizo bajo el gobierno de Bachelet. El gobierno de Bachelet II eliminó la selección de educandos. Y esto también lo aplicaron, especialmente en los colegios llamados emblemáticos, ¿no? Que en todas las ciudades hay un colegio en Talca, por ejemplo, en LAM. Siempre hay un colegio que es como más de élite intelectual, ¿no? En ese aspecto. Porque seleccionan a los estudiantes por rendimiento, o seleccionaban, ¿no? Ahora eso se restringió al 30% nada más. Pueden seleccionar, pero claro, en la voz de algunos, especialmente de la oposición, de la derecha, señalan críticamente de que se echaron a perder los emblemáticos, que se destruyó la educación que era mejor de calidad para los estudiantes más aventajados. El gobierno recogió esta queja y el ministro Cataldo ha explicado de que, y la discusión va en relación a que se disminuya mucho más, se aumente en este caso el porcentaje de la posibilidad de que los emblemáticos y los liceos bicentenarios puedan seleccionar estudiantes por rendimiento. A un 70% se está proponiendo, ¿ya? Esto está en discusión en la Comisión de Educación. Naturalmente que hay distintos puntos de vista ahí en esa comisión, el punto de vista del ministerio, del gobierno, y es interesante, pero lo que está resultando de ahí es que la subvención escolar también se está modificando en relación a estas condiciones, ¿no? Porque lo que se argumentó en los tiempos de Bachelet fue que no se podía seleccionar estudiantes con fondos públicos. Ese fue el gran argumento que desarmó la selección de colegios, por ejemplo, subvencionados. E incluso eliminó el copago en el tiempo, que a esta fecha, no sé, Rodrigo podrá confirmar, pero a esta fecha, estos años, ya quizás debería estar pagando el apoderado, el padre, la madre, casi cero copago, ¿no? Así es que esto es una corrección, vamos a decir, en mi opinión, de este sistema de admisión escolar que efectivamente también yo comparto, que en muchos casos generaba atochamientos, colas, sinsabores, a la hora de matricular al estudiante, donde después que había postulado, claro, después que había puesto las tres preferencias para postular por la plataforma, no quedaba, entonces ahí venía un dolor de cabeza para los padres apoderados o los tutores para poder matricular a su hijo. Entonces, eso es lo que se está tratando de corregir con este proyecto. Ya, es un tema complejo. Creo que voy a partir siendo abogado del diablo, en el buen sentido de la palabra, porque las leyes, o en este caso la de selección o la de no selección, fue una muy buena idea. Y lo digo desde no un tema subjetivo, lo estoy hablando de manera muy objetiva. ¿Por qué? Porque la idea era, primero, no realizar ningún tipo de selección, porque eso significaba de que le dabas las mismas oportunidades a cualquier estudiante que quisiera ingresar a cualquier X establecimiento educacional. Esa era la idea inicial, digamos. Y la otra idea era que, siguiendo un poco, y esto haciendo como muy grande la diferencia, digamos, haciendo un poco el símil con Finlandia, donde siempre nos queremos parecer. Finlandia lo que hace efectivamente es que sus estudiantes se acercan, o los apoderados se acercan a los establecimientos educacionales que tienen más cerca, que están a la vuelta de la esquina.
¿Por qué? Porque lo que se pretende es generar comunidad. Y esa era parte también de esta ley. O sea, era parte de esta comillas, tómbola. Era dar la posibilidad para que te quedaras en tu barrio. ¿Ya? Pero bueno, querrámoslo o no, y Felipe lo señalaba, el colegio emblemático no están en el barrio, están en el centro. Entonces, claro, ahí empezó a hacer un poco más de ruido. Bueno, el actualizar esta ley, perdón, antes, Felipe decía del copago, si efectivamente se le dio hace unos años atrás la posibilidad de los establecimientos educacionales en convertirse a los subvencionados, convertirse en privados, 100%, o quedarse como subvencionado, ¿ya? Eso se les dio la posibilidad y el sostenedor elegía. Así como hoy día tenemos colegios que optaron por ser privados y cobran un arancel, así como tenemos otros establecimientos que optaron por ser, digamos, subvencionados, pero sin copago. Ya reciben solamente la subvención porque legalmente no pueden cobrar ni siquiera mil pesos. No pueden. Bueno, ahora, yendo al punto, lo que viene a eliminar efectivamente esta ley es la tómbola. Ya se elimina esta especie de elección aleatoria a través de la tómbola y instala un algoritmo más bien técnico. ¿Ya? Y este algoritmo tiene que ver con un número que es fijo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que identifica este algoritmo? Es el root del estudiante, el RBD del establecimiento y elimina cualquier otro componente que sea, digamos, azaroso. Lo elimina. Por lo tanto, este mismo algoritmo lo que va a hacer es respetar a algunas condiciones que ya pueden tener. Por ejemplo, que tengan hermanos en el colegio. Por lo tanto, podría continuar en el mismo establecimiento. Que sean parte del 40% más vulnerable. Pero ojo, tiene que tener registro social. ¿Ya? Que sean hijos de funcionarios, que hayan sido exalumnos y que quieran ahora sus hijos o hijas estudiar en el mismo colegio. ¿Ya? Y en el caso de que exista algún empate, por ejemplo, hay 2 estudiantes que quedaron con 3 puntos y uno de los 2 puede entrar, digamos, no habría problema porque se daría la igualdad de condiciones. O sea, habría que generarle un espacio a ese estudiante para que pueda ingresar. ¿Ya? Y además, la ley hoy día rescataría, entre comillas, lo que también mencionaba Felipe, es que existiría el respeto por estos establecimientos de alta exigencia académica. ¿Ya? Entonces, los de alta exigencia académica, está la discusión ahí en que puedan, entre comillas, seleccionar entre un 60 y un 80%. Ahí están discutiendo, digamos. ¿Por qué digo entre un 60 y un 80%? Porque lo que pretenden es que el 80% de las vacantes sea elegido por mérito. Y el 60% es porque cumpla con algunos requisitos, que es de su trayectoria educativa, que estén ubicados en el 20% superior en el CIMSE, ¿ya? Que tengan una infraestructura adecuada, estos establecimientos, y que además, bueno, que hayan tenido una sobredemanda en los últimos años. Eso a grandes rasgos, porque además podríamos tocar un poco la flexibilización, ¿ya? Porque la idea es que dentro de este proceso se flexibilice, como por ejemplo, que sean criterios de voluntario, o sea, que yo me acerco a este establecimiento a buscar matrícula porque yo quiero estar en ese establecimiento, no porque me estén obligando a estar. Entonces, esa sería otra categoría que se podría considerar para poder ingresar a este establecimiento. Eso a grandes rasgos. Sí, la cosa que el problema es que, por ejemplo, en ciertos establecimientos como el LAM, que hay 1.200 matrículas, quieren entrar 2.000. Sí, es la gran complejidad, y que todavía la contienda es desigual. Es decir, no todos los establecimientos están en las mismas condiciones, que yo creo que es lo que nos falta. Es decir, me da lo mismo el LAM que el Liceo Diego Portales, o los Agustinos, o el Liceo de Cultura. Bueno, el Liceo de Cultura también es un colegio bastante solicitado por padres y madres, por familias.
Entonces ahí como que falta todavía equiparar ciertas cosas. Yo coincido contigo, creo que la idea es buena, pero también si hago una autocrítica, yo creo que fue mal implementada. Pero yo creo que la idea, el de no discriminar, porque finalmente va contra la discriminación. Y el no siempre estar como un gueto, ¿no es cierto?, a todos los alumnos que no son tan brillantes en términos académicos, porque hay otro tipo de brillanteces, también hay inteligencia emocional y otra inteligencia que a veces gente que tiene una y no tiene la otra, ojalá siempre fuese así de equilibrado, que tuviésemos las dos equilibradas, pero esos niños que no tienen esta brillanteza académica siempre terminan, y los colegios se terminan transformando en los liceos de los alumnos que no tienen un buen promedio, por ejemplo. Hay harto trabajo, yo creo que hay que avanzar harto. No sé si Felipe quiere dar una última un vistazo a este tema antes que terminemos, porque ya van a ser las 10 de la noche. Y bueno, sí, recordarle a las personas que nos están viendo y que nos van a ver en algún momento, que esto es a propósito de la candidatura de Felipe Durán a la senatorial por el Maule B11, para que lo tengan en consideración el próximo 16 de noviembre, porque es un candidato que está preocupado del tema de la salud mental, el tema de la seguridad y el tema que estamos viendo hoy día, que es la educación. Sí, exactamente, y poner de manifiesto de que esto es a nivel de campaña, ¿no? Nosotros tenemos ese propósito, la capacidad de armar equipo, la capacidad de hacer programas, de difundirlo, de tocar los temas relevantes, en este caso del Senado, con la participación de la gente del Maule, ¿ya? Ese es el objetivo en calidad de candidatura, ¿ya? Por supuesto que esto se potenciaría, yo creo que 10 veces más si llegamos al Senado, ¿verdad? Evidentemente. Pero este es nuestro aporte. Ahora, como lo señalaba Javiera en relación a esto, también acordarse de que la pregunta quizá de inicial tiene que ver con, es más filosófica, ¿no? Que es qué tipo de ciudadano queremos formar. O sea, qué enseñanza le vamos a impartir a nuestros niños y niñas y cómo vamos a... cómo queremos que ellos sean, ¿no? Queremos formar trabajadores y trabajadoras, queremos formar tanto de la plana operativa como de la plana gerencial, o nos interesa formar buenos seres humanos, ¿no? Seres que puedan autorrealizarse en esta vida, ¿no? O una mezcla de ambas cosas, que sería re bueno, ¿no? Un equilibrio entre ambas cosas, aprender a sobrevivir en lo material, pero también ser seres que tengamos la puerta abierta al desarrollo espiritual. Eso como una reflexión de fondo para en qué nos vamos a inspirar, ¿no? Porque también se critica harto estas mediciones que se hacen, ¿verdad? La prueba PISA, la prueba CIMSE, porque tenemos que mantener ciertos estándares, porque tenemos que responder quizá a estándares internacionales, pero también tenemos que hablar en la interna, en la sala, de qué está pasando con la vida actual. Como dijo Rodrigo, es una pequeña sociedad la sala de clase, la diversidad de colegios que hay en el Maule, nos interesa que nos cuenten sus experiencias, nos interesa aportar, pero en relación a la realidad contundente que estamos viviendo, ¿no? Sin autoengaños. Obviamente con la confidencialidad y la delicadeza que toman los casos a caso, pero en el fondo es ver la realidad tal cual es. Y en ese sentido, para nosotros, en la mirada humanista, el enfoque tiene que ser formar niños y niñas felices. E incluso dar espacio a otros proyectos que no hablamos en este programa, a otros proyectos educativos que no son tan formales, que no van tan en la línea de la competencia y no van tan en la mirada profesional de la vida, sino que también van en el sentido de ser más felices, ser niños conscientes y poder dar espacio formal, oficial también a esos proyectos. Y quizá también en la cuestión económica, que también pueden acceder familias, sobre todo pensando en el tema de los recursos, ¿no? Que hay familias que pueden tener suficiente dinero para proyectos educacionales que son súper pertinentes para la condición que tiene cada niño o niña. Recordemos el espectro autista, por ejemplo. Son cerebros que funcionan de otra manera. Entonces, nos está llamando la vida, creo yo, en estos momentos a ser absolutamente, mirar esa realidad y disponernos a que puede haber cosas distintas, puede haber otra forma de hacer las cosas. No tiene por qué existir una cosa tan impositiva, sobre todo si hablamos de educación. Esa sería mi reflexión final, Javiera. Bueno, muchas gracias. No sé si Rodrigo tiene una reflexión final antes de
de que se nos cierre la sesión. ¿Se nos cierra la sesión, Felipe, o no? ¿O nos vamos a autodestruir en 5 segundos? ¿O no, podemos seguir existiendo? Ya. Antes de terminar. Ya, súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es grato compartir con ustedes y hablar de educación, que es lo que a mí me apasiona. Efectivamente es algo ya más bien filosófico que tiene que llevar a la ley. Entonces hay que comillas, aterrizarlo en un extracto legal que pueda colaborar. Y veamos los casos que han resultado en la educación. Creo que una muy buena mirada también con los matices de cada uno, porque efectivamente cada colegio, cada sala es una realidad distinta, es una mini sociedad distinta. Por lo tanto, hay que ver los buenos resultados, las buenas, digamos, los buenos ejemplos, lo que está resultando en otro establecimiento y llevarlo al colegio con la pertinencia que esto también requiere. Así que eso, hay mucho que hablar. Ya la séptima región comienza a ser traspasada a los servicios locales de educación. También sería un tema no menor, digamos. Ya partió Maule Costa el 1 de enero del año 2025. El 1 de enero del año 2026 comienzan Los Álamos, que es Maule Sur. El 27, el año 2027 debería ser Maule Norte y el 2028 el Maule Valle. Entonces es algo que ya está en camino y bueno, es parte de lo educativo también. Sí, pues vamos a ver qué resulta de aquí. Sí. Sí. Y bueno, como para resumir, siempre recordar que la educación de calidad es un derecho y no un bien de consumo, como alguna vez se quiso interpretar que podía ser un bien de consumo. Así que es un derecho que todos y todas tenemos desde el preescolar hasta la educación universitaria. Felipe, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Que tengas un buen viaje. Está de vacaciones, ¿eh? No está con licencia médica ni nada de esas cosas, ¿no es cierto? Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Javiera, por moderar, y a Rodrigo también, especialmente como especialista que ha tenido la gentileza de participar con nosotros en este podcast. Muchas gracias, Rodrigo. Un gran abrazo, un tremendo éxito en tu actividad que vas a empezar pronto. Y también quería agradecer los me gusta de Jaime Eduardo López Aravena. Gran saludo para Jaime. Rodrigo Narváez, muchos saludos y cariños para allá. Erika Schiavi, también un gran abrazo para ella. Y los me encanta de Claudia Torres Ramos y Paula Olave Seguel. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Oye, les pido mil disculpas, que estaba yo desde mi celular, porque estoy aquí en el aeropuerto, tengo vuelo ahora en un ratito más, así es que les pido disculpas si se movía mucho, y era porque estoy de mi mayor celular. Mayor agradecimiento. Tremendo esfuerzo. Sí. Listo. Bien, se viene el próximo tema, Se viene el tema seguridad. Seguridad. Vamos a estar con Javiera Carrera y Claudia Morales, candidata a diputada por el Distrito 17 de la lista B de Acción Humanista también. Cariños. Los voy a ver. Súper. Muy bien. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, gracias.